En el video del día de hoy te voy a mostrar cómo darle un correcto mantenimiento a los zapatos en piel de gamuza, así de simple, así de directo. Mira, primero que nada tenemos que tomar en cuenta la palabra de mantenimiento, como por ejemplo este par de zapatos que estás viendo en este video. Estos zapatos, el color aún está muy vivo, aún está en excelente estado. Por lo tanto, el objetivo de este video es cómo mantener en este mismo excelente estado la gamuza. Si tuvieras un zapato en el cual ya está muy sucio, que tiene mugre que no se puede retirar con ningún producto, o que el color de la gamuza está muy cansado, muy mareado, en ese caso hay que hacer un procedimiento diferente al que estás viendo en este video. En este video estamos suponiendo que esos zapatos de gamuza que tienes en tu colección están como estos, están no nuevos, pero pues aún se encuentran en excelente estado, están limpios, el color aún está en buenas condiciones. Por lo tanto, lo que te voy a mostrar el día de hoy es cómo mantener esa gamuza en esa misma excelente condición para que no lo tengas que someter a ningún tratamiento de rejuvenecimiento y se pueda mantener de esta misma manera durante muchos años. Mira, para poder darle este mantenimiento a la gamuza es algo muy sencillo. Vamos a suponer que ya utilizaste los zapatos al final del día, antes de guardarlos en su cubrepolvos o antes de guardarlos en el cajón, en el lugar donde los guardes. Lo que te recomiendo siempre es hacer lo siguiente. Con un pequeño cepillo de bolero, lo único que vamos a hacer es darle una pasada en toda la superficie a la gamuza. A diferencia de la piel de becerro, no vas a frotar de adelante para atrás, es simplemente un movimiento más leve, de afuera hacia adentro, para retirar todo lo que es el polvo que tenga acumulada la gamuza. De esta manera, de afuera hacia adentro o de atrás para adelante, como yo quieras comprender, de atrás para adelante, y de esa manera estamos retirando el polvo. Reitero de nuevo, no es frotar porque aquí no estamos sacando brillo, es simplemente retirar el polvo que la gamuza tenga acumulada en la superficie. Otro punto importante respecto al cepillo de bolero es que te recomiendo muy ampliamente que sea un cepillo 100% especializado para estos zapatos de gamuza. No utilices un cepillo que utilizas para darle mantenimiento a tus zapatos en piel de becerro, porque ese cepillo, cuando la piel de becerro se le pone la crema, esa crema es muy común que la crema se quede en la superficie del cepillo, y si tú utilizas ese cepillo que tiene la crema en la superficie, cuando le estés pasando a la gamuza, la probabilidad de que esa crema se embarre y se quede en la gamuza, existe esa posibilidad. Y una vez que la crema pues se embarra y que se le pegue alguna sustancia a la gamuza, pues ya hay que hacer un procedimiento diferente, ya hay que someter la gamuza a una limpieza para poder quitar toda esa suciedad acumulada. Por lo tanto, mientras la gamuza esté en buen estado, te recomiendo que sea un cepillo especializado para tu gamuza, para que no tengas que ensuciarla ni someterla a ningún tipo de tratamiento de limpieza. Ese es un punto muy importante. De esta manera, solamente con hacer esto con el cepillo de bolero al final del día, vas a notar que la gamuza se va a mantener siempre limpia y siempre en excelente estado durante mucho tiempo. Sin embargo, vamos a suponer que de vez en cuando notas alguna manchita que no se puede, alguna manchita de suciedad que no la pudo eliminar lo que es el cepillo de bolero. En ese caso, pues lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, de la misma manera, siempre la limpieza a la gamuza, como te comento, de afuera hacia adentro con el cepillo de bolero para mantenerla en excelente estado. Y adicionalmente, como un método de limpieza adicional, puedes realizar lo siguiente. Aquí en esto que te estoy presentando es una barra especial para gamuza de la marca de Boot Black que se llama Cleaning Bar. Esta es una barrita especial, es una barrita en apariencia se parece mucho a lo que es un borrador de Mega Home, pero pues es una barra especial para poder limpiar la gamuza. Su objetivo sirve para remover la limpieza o manchas que se queden en la superficie. Y mira, la forma de poder realizarlo es lo siguiente. Así como tienes la gamuza, simplemente es untarla
en la superficie. De la misma manera que realizaste el cepillo de afuera hacia adentro, de esa misma manera se le da la pasada a la gamuza, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. O si notas que tuvieras alguna mancha en particular, vamos a suponer, este zapato está en excelente estado, pero vamos a suponer que aquí habría alguna mancha. Entonces es cuestión de enfocarnos en esa zona en la cual está la mancha. Si aquí hubiera alguna mancha, esta barra de este cleaning bar lo que va a hacer es que va a remover esa mancha rebelde que tenga lo que es la gamuza. Una vez que hayas pasado este cleaning bar, tú vas a notar que aquí se recorta, se mantiene la suciedad, pasa de la gamuza, pasa a lo que es el cleaning bar. Ese es el objetivo que tiene esta barrita especial, remover toda la suciedad. Posteriormente a eso, lo único que necesitas pues es simplemente darle de nuevo una pasada a la gamuza con el cepillo de bolero en todas las partes en las cuales pasaste este cleaning bar, para que de esa manera la gamuza ya quede completamente limpia. Otra característica particular de la gamuza es que es como una especie de terciopelo. Si tú lo pasas de atrás para adelante, vas a notar que tiene una textura la gamuza, pero si tú la pasas de adelante para atrás en reversa, vas a notar que adquiere un color, una tonalidad diferente. Entonces tiene dos tonalidades la gamuza, ya sea si te gusta la textura que ves, que aprecias de atrás para adelante, o si te gusta más la textura de adelante para atrás. Es totalmente opcional. Para limpiarlo siempre se recomienda, para remover la suciedad, de arriba para abajo o de atrás para adelante. Pero en cuanto a la textura, puedes hacerlo como tú gustes, de atrás para adelante o de adelante para atrás, de la forma que a ti te guste. Lo importante aquí es darle esta limpieza a la gamuza. Y de esa manera, una vez terminando con el cleaning bar, ya lo único que tienes que hacer es guardar los zapatos en su cubrepolvos, y de esa manera es como le ofreces esta limpieza y este mantenimiento a la gamuza. Espero que los consejos que te haya compartido en este video te sean de utilidad. Si crees que me hizo falta algún otro detalle para el mantenimiento a la gamuza, te invito a que me lo escribas en la caja de comentarios y me compartas tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok, muchísimas gracias, ahora ya sé cómo darle limpieza a la gamuza. Ahora, ¿de qué manera le puedo ofrecer la limpieza y el mantenimiento a los zapatos en piel de becerro? En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te explico de una manera muy breve y muy concisa la manera correcta de darle limpieza, nutrición y mantenimiento a los zapatos en piel de becerro.